Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Estamos aquí en el discipulado de Efesios 4:23, martes 4 de febrero de 2025. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da de poder reunirnos, ¿no? Y de estar aquí, pues compartiendo un espacio ahí de la palabra y que podamos entre todos ser edificados, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad. Juan Pablo, regálanos una oración, ¿vale? Sí, buenas noches. Bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, compartiendo en familia, como hermanos en Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque, bueno, es una gran oportunidad y una gran bendición poder venir y escuchar tu palabra, Señor. Nos disponemos, espíritu, alma y cuerpo, para poder recibir el mensaje que tu siervo pues trae para compartir con nosotros. Bendecimos a cada una de las personas que están aquí reunidas, en representación también de la familia. Los bendecimos a ellos, Señor, y bueno, también por los que por una u otra razón no se pudieron conectar. Igualmente, Señor, te pedimos por ellos. Y ponemos toda la sesión, Señor, en tus manos y que seas tú ayudándonos a comprender, Señor, la intencionalidad que tienes para nosotros por medio de tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Amén. Bueno, quería que compartiéramos hoy, hermanos. Bueno, últimamente he estado escuchando ahí algunas preguntas que hace o inquietudes o que me han hecho a mí inclusive también, sobre todo este tema de que tiene que ver con el día, con el día de reposo y todo eso. Entonces quería que habláramos hoy un poquito de eso, ¿no? Del reposo del Señor, reposo de Dios, básicamente. Bueno, lo que conocemos como los judíos mesiánicos, que que el día de reposo no, digamos que en el día de reposo no se puede hacer nada. Hay gente inclusive que guarda el sábado y el sábado no hacen nada, ¿no? Pero, digamos, seguir las leyes judías y todo eso, pues es mucho más que dejar de hacer cosas el sábado, ¿no? O sea, si uno pretende que está cumpliendo la ley, entre comillas, pero hace 5 de 600 cosas, pues realmente no está haciendo nada. Pero bueno, voy a compartirle la pantalla y vamos comentando esa parte, ¿no? Ustedes me avisan nada más si la ven. Sí, Amén. sí se ve. Ok, bueno, vamos a hablar del reposo de Dios, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda por toda la información que tenemos, porque la misma palabra lo dice, y más allá de que la palabra lo diga, porque de una u otra forma creo que todos lo hemos experimentado, que nosotros tenemos un valor incalculable para nuestro Dios, y digo incalculable porque nunca nos alcanzaría nuestra imaginación de saber lo valioso que nosotros somos para Dios como su creación, lo máximo de su creación, la niña de sus ojos, bueno, tantas cosas que se mencionan, pero eso es simplemente como para que uno tenga alguna idea, ¿no? Pero el valor que la humanidad, que el ser humano tiene para Dios, pues es incalculable, ¿no? Y junto con ese valor, pues está las intenciones que Él tiene para con nosotros, como lo dice Jeremías 29:11, que los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros, pues son de continuo bien, siempre, ¿no? Nunca de mal. Y siempre Él anhela que nosotros mantengamos siempre en esa tónica con Él, para que Él pueda darnos a nosotros el fin que Él espera, ¿no? O sea, para nada, hay gente que a veces culpa a Dios de cosas que vienen malas, digámoslo así, por decir algo, pero no, o sea, realmente los pensamientos de Dios para con nosotros siempre van a ser de continuo bien, ¿no? Y hay, dentro de esos pensamientos de bien hay muchas buenas intenciones, obviamente la principal, que nosotros alcancemos la vida eterna, que los conozcamos a Él, que ahí es donde hemos hablado siempre, la intencionalidad de Dios en dos pilares, que nadie se pierda, que lo conozcamos, que volvamos a casa, que tengamos un caminar digno de personas buenas, benignas, que seamos misericordiosos. Bueno, hay
tantas buenas intenciones, y dentro de esas está lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Acordémonos que el Señor nos creó, obviamente, a su imagen como seres humanos, no ha creado máquinas de trabajo, y mucho menos máquinas de carga, y en línea a eso, pues el Señor sabe, pues, ¿quién nos conoce a nosotros más que Él? Que como seres humanos, pues nos cansamos, ¿no? Si hasta el mismo Señor Jesucristo se cansó, sabe que nosotros nos cansamos y cuando uno se cansa, pues es, digamos, algo fundamental como para equilibrar eso es precisamente cuando uno se cansa, pues lo que uno necesita es descanso, ¿no? Acuerde que el prefijo des es cuando uno le quita algo, ¿no? Entonces, descansar es quitar cansancio, ¿no? O sea, relajarse, ¿no? Eso es como el des, ¿no? Descansar es quitar cansancio, desanimar es quitar ánimo, despreciar es quitar precio, entonces el prefijo des significa quitar, ¿no? Entonces el descanso es una necesidad necesaria, ¿no? Fundamental en la vida nuestra, ¿no? Entonces, y en línea a eso, por ejemplo, el Salmo 23 dice que en lugares delicados pasto me hará descansar, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Y entonces así hay muchos consejos en la palabra alineados a buscar esa intención de Dios, que es el que nosotros podamos descansar. Algunos no hablan propiamente del descanso como tal, pero sí hablan de que nosotros podamos tener paz, ¿no? O sea, esa paz que a la larga y en última nos debería producir descanso, ¿no? Por ejemplo, como en Job 22:21, cuando dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. O sea, tendrás descanso, tendrás sosiego, ¿me entiendes? Y en línea a lo que estamos hablando, pues tendrás reposo, ¿no? O por ejemplo, como dice Jeremías 6:16, cuando decía, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, anden por ella digamos, la recompensa si hacen eso es que van a hallar descanso para vuestra alma, ¿no? Entonces siempre eh, está la intención de Dios de que nosotros podamos obtener ese descanso, pero siempre hay consejos de cómo lo podemos obtener, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, en línea a esto, Dios dejó establecido para el pueblo de Israel, en la ley de Moisés, el famoso Shabbat, ¿no? Que conocemos, que es un día de descanso a la semana, es un día en el que el pueblo obviamente cesa de hacer lo que esté haciendo y la idea obviamente es que dediquen ese día al Señor para adorarle en agradecimiento por las obras que ha hecho, ¿no? Que es lo que conocemos como el día de reposo. Eso está establecido, por ejemplo, en Éxodo 31:12, cuando dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el séptimo día, el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por parto perfecto. Bueno, básicamente ese es el mandato del Señor, ¿no? Es como parte sí, es como dice Milena, como una alianza, como parte de ese pacto, digámoslo así allá, eh, de establecer un día, básicamente, para que la gente no solamente descanse, sino que se lo dedique al Señor adorando su nombre y dándole a él la gloria que merece, ¿no? Entonces, en esto de esto, pues entrar en esa polémica que si es sábado, que si es domingo, porque hay gente que dice que Shabbat de la Biblia dice sábado, pero realmente el Shabbat no necesariamente se refiere a un sábado, el Shabbat se refiere a un día de reposo, ¿no? Hay gente que trabaja, por ejemplo, de martes de miércoles a martes. Entonces trabajan 6 días seguidos y el día que le dan descanso es el jueves, por decir algo. Entonces, ese es su día de descanso, ese es su día de reposo. Lo importante es que descansen, obviamente que carguen baterías, que disfruten de las cosas que Dios le ha dado y que también dedique al Señor el día, ¿no? Básicamente eso. Entonces, sábado, domingo, por eso es que el Señor decía que el Shabbat no fue hecho para el hombre para el Shabbat. Bueno, toda esa discusión que había, que Él era el Señor del sábado, ¿no? Del Shabbat, básicamente. Entonces, no vale la pena entrar en esa polémica. Y si alguien le dice a uno, es que, ¿por qué el sábado y no el domingo? Bueno, si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero estás haciendo el resto de las cosas. Ya se circuncidó, ya los otros 600 y resto de mandamientos también, ¿o no? Bueno, entonces eso es una discusión de nunca, de nunca acabar, ¿no? El caso es que Dios apartó un día y lo santificó. Entonces, ¿qué es el reposo de Dios? Bueno, el reposo de Dios básicamente nos referimos a, puede ser un lugar o un espacio, ¿no? Puede ser lugar o un espacio
lleno de la gracia y la bondad de Dios. Básicamente es ese sentido, es un momento, digámoslo, en el cual uno siente que Dios tiene el control de todo, ¿no? Que uno descansa en Él, digámoslo, que nuestra confianza está en Él, ¿no? En el caso de Israel, digámoslo, era como, lo asociaban mucho a un lugar, ¿no? Cuando hablan de la tierra prometida, porque uno le dice, es que vas a ir a un lugar donde fluye leche y miel, entonces uno en su mente se imagina, wow, fluye leche y miel, en lugar de tranquilidad, donde que Dios ha establecido para nosotros. Entonces ellos tenían eso como un lugar donde podían entrar al reposo. ¿De acuerdo? Por eso cuando el Señor decía, y más adelante vamos a ver, decía, esta gente fue incrédula, rebelde, entonces no van a entrar en mi reposo. Se refería a a la tierra prometida como tal, ¿no? Bueno, obviamente en lo natural, cuando uno habla de un lugar, yo creo que si hay un lugar donde uno se siente libre, descansado, es cuando uno llega a su casa, ¿no? Porque es un lugar de privacidad, de familiaridad, ¿no? Cada uno de nosotros hemos experimentado cuando uno llega a una casa ajena, pues uno hasta tiene que pedir permiso para sentarse, uno no se mueve uno con confianza. En cambio, cuando uno llega a su casa, uno se quita los zapatos, se pone su chancla, abre la nevera, toma jugo, se queda dormido en el asiento, se despierta, vuelve y queda dormido. Bueno, es una comodidad o una libertad y un sentido de reposo que tiene uno cuando llega uno a su casa, ¿no? Entonces, esa misma sensación, digamos, es la que uno debería sentir cuando uno está, digamos, en la presencia del Señor, ¿no? O sea, uno, se libera de tantas cosas y siente como que uno reposa en Él como tal, ¿no? Todo esto del día de reposo tuvo su origen en el momento propio de la creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan pues que la Biblia menciona que Dios creó todo el mundo, lo creó en 6 días y dice en Génesis 2:2 que reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, ¿no? Básicamente, ¿a qué se refiere eso? No es que algunos dicen es que descansó. Sí, tal vez reposo puede ser sinónimo de descansar como tal, pero en el caso de Dios no aplica porque pues Dios no descansa, ¿no? Dios no, ¿por qué? Porque descansar es quitar cansancio y entonces Dios no se cansa, entonces tampoco descansa. Lo que sí hizo ese séptimo día fue disfrutar de lo que había hecho. Cesó la obra, cesó de hacer lo que estaba haciendo ya había terminado, contempló lo que había hecho al punto que dijo, wow, qué bueno quedó todo, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad los judíos siguen guardando el Shabbat y básicamente como un día de descanso, ¿no? Para ellos y el Shabbat es como una isla de tranquilidad, digamos, como en medio de tanto ajetreo, en medio de tanto trabajo, tanta ansiedad, tanta lucha, tantas cosas que no solo a ellos, sino a nosotros, pues caracterizan nuestro caminar diario, ¿no? O sea, nosotros estamos expuestos a tanto acelere como tal. Y es justo y necesario, obviamente, que haya por lo menos un día de descanso. Bueno, algunos trabajan solo de lunes a viernes. eh, el sábado trata uno de sacar lo más que pueda y el domingo, pues sí es un día en el que uno dedica un poquito más a reposar, a descansar, a disfrutar, ¿no? Y ahorita vamos a ver exactamente cuál era la intención de eso, ¿no? Entonces, para los judíos, para que ustedes lo sepan, digamos, el Shabbat para los judíos empieza el viernes, ¿no? Porque los días, digamos, para los judíos los días se cuentan desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, pero ellos duran mucho más. Esto, digamos que es un tiempo en el que para ellos literalmente, así, literalmente el mundo se para, ¿no? Cuando digo el mundo, no me refiero a la parte mundana, sino digamos que todo se para, ¿no? Todo se frena como tal. Los negocios cierran, los coches quietos, nadie los mueve, los teléfonos dejan de sonar, la radio no se oye, la televisión no se enciende, las computadoras están apagadas. Eso sí es un verdadero cese de hacer la obra, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, y bueno, básicamente como que se escapan de esas presiones y preocupaciones y toda esa vida material, ese acelere, pues, digamos que se desvanece. Y yo le puse ahí detrás de una cortina de paz. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo digo ahí o se menciona ahí que detrás de una cortina de paz? ¿Qué entenderían ahí ustedes y por qué creen que dice una cortina de paz? ¿Si están ahí o todos están en reposo? Ajá. La cortina es como para tapar o dividir algo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Se le ocurre algo de por qué una cortina de paz? Quizás como temporal o para un momento nada más, digo yo. Sí, David, Para sí. separar,
Digamos, una cortina, ¿qué hace una cortina? Es como para que no lo vean, Es como para que para no tapar, pasen. es como, digamos que una cortina sirve para tapar algo, pero ese algo sigue ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí, A veces, sí. por ejemplo, la habitación de uno está muy desordenada, entonces uno dice, mejor voy a cerrar la cortina. Pero eso no va a ordenar la habitación, ¿cierto? ¿No? La habitación sigue ahí desordenada, lo que pasa es que ya no se ve. Entonces dice una cortina de paz, ¿por qué? Porque está bien, durante este tiempo, sí, reposan y todo eso, pero ¿qué pasa cuando pasa el Shabbat? Y continúan sus labores normales. Sí, Todos tiene que siguen igual. continuar. Continúa el acelere, ¿no? Continúa todo. Entonces, realmente es una cortina, ¿no? Entonces, bueno, aunque para ellos es algo bonito, digámoslo, y uno podría admirar eso de que realmente ellos son fieles a eso, ¿no? Es un día dedicado a tener, aunque sea un día, aunque después vuelva la acelere y todo eso, pero por lo menos es un día donde disfrutan de descanso y se desconectan, porque ahí sí podemos hablar de que se desconectan. Entonces es algo para ellos bonito, digámoslo así, que uno debería poder, por lo menos, deberíamos de nosotros, cuando decimos que el día del Señor y que uno le dedicara realmente al Señor o a disfrutar de lo que el Señor nos ha dado bien, pero nosotros sabemos que aunque si, digamos, el día de reposo para nosotros el domingo, lo que le dedicamos al Señor realmente es muy poco, ¿no? Si es que se lo dedicamos, porque hay gente que ni eso hace, ¿no? Gente que se dedica a otras cosas y tal vez pueden reposar en el sentido que van y descansan y juegan y todo eso, y a veces del Señor ni se acuerdan, ¿no? Pero en el caso de los judíos, pues ellos sí sacan su tiempo para por lo menos agradecerle a Dios como tal. Y ahorita vamos a ver aquí en Hebreos 4:9 que nosotros obviamente no estamos bajo la ley, ¿no? O sea, porque nunca el cristiano ha estado bajo la ley de Moisés ni mucho eso. Y entonces el Señor para nosotros, el concepto de reposo es mucho más allá que el Shabbat, ¿no? El Shabbat para ellos es un día, se desconectan, pero después siguen, ¿no? En el caso de nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, el reposo que el Señor nos muestra a través de su palabra es un descanso mucho más grande que el Shabbat, ¿no? Dice en Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ahí lo que está queriendo decir es, entrar en el reposo de Dios es mucho más que el Shabbat, ¿no? ¿Usted guarda el domingo o guarda el sábado? No, yo guardo todos los días. Todos los días son para el Señor. Todos los días disfruto de Él, disfruto de su compañía, disfruto de lo que Él ha puesto en mis manos, disfruto de mi trabajo, disfruto de mi familia. Pero entonces, ¿en qué momento descansa? Sí, yo me canso todos los días, pero descanso en él. Así mi cuerpo exterior se desgaste y eso, pero en la parte interior reposo en él siempre, ¿no? Entonces, el reposo de Dios, ahorita lo que vamos a ver es mucho más allá que guardar un día, ¿no? Es mucho más que eso, como tal. Para nosotros, ¿no? Para los judíos, obviamente, es separar un día donde se desconectan como tal, ¿no? Entonces, ese reposo que nos habla el libro de Hebreos ahí, no habla de un día, ¿no? En caso del Shabbat, sino que habla de una persona en la cual nosotros podemos encontrar el reposo que es Jesucristo como tal, ¿no? O sea, solamente en Él uno puede encontrar ese verdadero reposo. Por eso hablábamos de que eso era una cortina de paz, ¿no? Porque, pues sí, está bien, es una cortina, pero después sigues con tu acelere, mientras que en la medida en que uno está en Cristo, uno puede permanecer en un gozo o en un reposo constante. Es todo un estilo de vida, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y disfrutarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo como tal, ¿no? Entonces, porque Él, básicamente, con el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, pues nos hizo copartícipes por medio de esa obra de poder entrar en ese reposo, ¿no? Como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Entonces, nosotros podemos reposar, digámoslo, en ese lindo regalo que el Señor nos dio por medio de su sacrificio en la cruz como tal, y solamente en Él podemos tener ese reposo, ¿no? Esa tranquilidad, esa calma, ¿no? Solamente en Él, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, es en Él, digámoslo, en que nosotros reposamos porque pues nos dio gracia o nos ha dado gracia por medio de la fe que tenemos en Él. Como dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley en Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué entienden ustedes cuando dice que el fin de la ley es Cristo?
pastor, que el objetivo de la ley es llevarlo a uno a conocer a Cristo. Cristo. Ok. Sí, que su término es ahí con Cristo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más, sí o no? De mi O parte, también, lo que dicen pastor, ellos perdón. es lo que pienso también. Sí, es que algunas personas dicen que el fin de la ley es Cristo, es que Cristo vino a abrogar la ley o a terminarla, digámoslo ahí, ¿no? Pero realmente él dijo, no, yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien a que la ley sea cumplida, ¿no? Entonces, él dice, porque el fin de la ley es Cristo, es lo que decía David, cuando uno habla de que el fin de algo no es que termine ahí, sino que el objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, ¿con qué fin se conectaron ustedes hoy? Entonces, pues pueden decir, no, pastor, porque queremos compartir la palabra. O sea, ese fin no es determinación, sino es como el objetivo, ¿no? Porque el objetivo de la ley, o sea, el objetivo de la ley, entendiendo que la ley es la voluntad de Dios, el cumplimiento de la voluntad del Señor, es Cristo, ¿no? O sea, básicamente en Él está todo. Digamos que Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? Y entendiendo que la fe es el conocimiento mismo de la persona de Él. Entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, o sea, entendiendo que la justicia es hacer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, podemos reposar en Él básicamente porque no, y no estar preocupados de que lo hacemos por la ley, que si no lo hacemos la ley nos va a condenar. No, 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 básicamente lo hacemos básicamente porque es una cuestión de fe como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué también reposamos en Él? Porque, bueno, obviamente entendemos y sabemos, y ahí radica el concepto de la fe, entendiendo que la fe es esa confianza que tenemos en alguien por la información que tenemos de ese alguien, ¿no? Entonces, la fe que tenemos en Él nos da esa confianza de saber que Él cuida de nosotros, ¿no? En Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Obviamente, todo esto que yo les estoy diciendo, eh, amarrado de una manera condicional a que nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Entonces, digamos que el reposo anda por ahí, ¿no? O sea, para los judíos, una ley, obviamente, que el Señor estableció, trabajen 6 días, descansen uno, reposen, disfruten de la obra del Señor, pero ese día también es para ¿qué? Para adorar a Dios, o sea, para que ustedes en agradecimiento a Él dediquen tiempo también para Él, ¿no? Como tal. Hay mucha gente que sí, toma el día libre, que no hace nada y todo ese asunto, pero Dios no, por ningún lado, ¿no? En el caso nuestro, el Shabbat o día de reposo es mucho más que un día, ¿no? No es un día, es una persona, es Cristo, o sea, básicamente nuestro reposo está en Él como tal, ¿no? Y entonces viene el asunto de decir, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder experimentar en nuestra vida ese descanso? Bueno, vamos a apoyarnos en este versículo que está en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar, es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para disfrutar de ese reposo o ese descanso que el Señor nos promete? Bueno, lo primero que dice ese versículo, ¿no? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es? Aceptar su llamado, ¿no? O sea, ¿cuándo va uno a alguien? Pues en respuesta a un llamado, ¿no? O sea, porque ¿quiénes vienen a mí? A los que yo llame, ¿no? Porque si yo no llamo a nadie, pues nadie va a venir a mí, ¿cierto? ¿No? Entonces el Señor dijo, vengan a mí. Entonces, ¿quiénes van a ir a Él? Los que por medio de una decisión personal acepten ese llamado de ir a Él, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para entrar en el reposo del Señor? Sabiendo que el reposo es Él mismo, o sea, la persona de Jesucristo. Lo primero, aceptar su llamado como tal. Entonces, es lo que veíamos ahora, ¿no? Los judíos, para disfrutar del Shabbat, tienen que esperar una semana, ¿no? Porque es un día de trabajar 6, descansan uno, disfrutan. Después tienen que trabajar 6, descansan uno. Entonces tienen que esperar una semana, cada semana, para que llegue el Shabbat para poder descansar y disfrutar. Nosotros, eh, en la medida en que vengamos a Cristo, como espero que todos lo hayamos hecho, nosotros podemos descansar todos los días, en cada momento en Él, ¿no? O sea, y esa es la gran diferencia del Shabbat nuestro al Shabbat de los judíos, ¿no? Del reposo nuestro al reposo de ellos. O sea, nosotros descansamos continuamente en el Señor, reposamos en Él como tal, ¿no? Y obviamente, primero reconociendo que somos aptos para ese llamado que está Él diciendo. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Yo creo que todos reconocemos de una u otra forma nuestra condición de trabajados y cargados, ¿no? Cargados y trabajados, ¿por qué?
por tantas cosas, ¿no? Cuando llegamos por primera vez a los pies del Señor, bueno, cargados y trabajados por nuestros pecados, por ese estilo de vida lejos de Dios que nos desgastaba y que básicamente eh, nos carcomía como tal, ese cansancio y esa frustración de no poder llenar cosas que sabemos que por más que estemos en el mundo y que parezcan placenteras, sabemos que habían vacíos que no se llenaban como tal, ¿no? Que fue el ejemplo que vimos, por ejemplo, también allá cuando les hablamos del joven rico allá en la iglesia, que era una persona con muchas posesiones y que aún, aunque cumplía la ley y caminaba, también estaba cargado por algo, tenía una inquietud, decía, siento que algo me falta y decía, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Al final todos conocemos la historia, pero siempre hay vacíos que uno siente como que nada le llena, ¿no? Como tal, entonces eso lo hace a uno estar trabajado y cargado. Y por eso muchos de nosotros vinimos a los pies de Cristo. Ahora muchas personas que siguen en esa condición y todavía se resisten, ¿no? Entonces por eso no van a, no, digamos, es imposible que disfruten del reposo del Señor porque no califican como tal, ¿no? Y ya nosotros estando en los pies del Señor, digámoslo, el trabajo mismo, muchas veces hay cosas que tratamos de arreglarlas por nuestras propias fuerzas, las cargas que nos genera el llevar una familia, los hijos. Los que tenemos deudas, también eso lo desgasta a uno, bueno, tantas cosas que a uno lo trabajan y lo cargan, ¿no? Entonces, la invitación del Señor siempre es, tranquilo, vengan a mí y yo les haré descansar como tal, ¿no? Entonces, esa palabra cargados que se menciona ahí en ese versículo, digamos, la palabra original es fortizo, digamos, lo que está aquí, que significa alguien que lo han cargado o que lo han sobrecargado, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a eso, ya era una carga muy pesada como tal, ¿no? Ustedes saben que cuando uno se sobrecarga, generalmente no es lo mismo estar cargado que sobrecargado, ¿no? Y entonces, una cosa es que uno lleve carga y otra cosa es que lleve sobrecargas. Y muchas veces hay gente que es especialista en sobrecargarse, ¿no? En llevar las cargas de otros también. Por ejemplo, a muchos padres les pasa eso, ¿no? O sea, se sobrecargan con la vida de los hijos. Entonces, a veces uno le ha tocado dar consejos y decirle, vea, usted deje que sus hijos vivan su vida, o sea, usted no viva la vida de ellos, ¿no? Como diría uno, no se sobrecargue, ¿no? No quiere decir que se desentienda, pero es que hay padres que más que estar atentos a lo que sus hijos van viviendo, tratan de vivir la vida de sus hijos y eso es sobrecargarse como tal, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de matrimonio, de hijos con padres o del mismo trabajo como tal, ¿no? El trabajo es importante, pero hay gente que se sobrecarga como tal y a veces no vale la pena, ¿no? Entonces, lo primero es eso, obviamente necesitamos aceptar su llamado, venir al Señor. Cualquiera podría decir, pastor, pero no se supone que ya los cristianos están en eso. Bueno, hay gente acuerde, hay gente que va a iglesias y se dice que es cristiana, pero uno pondría en duda que realmente hayan aceptado el llamado de venir al Señor. Porque acuerde que aceptar el llamado a ir al Señor para calificar para esto no es solamente creer en Él y todo eso, porque hasta los demonios creen, eso ya lo sabemos. Pero el Señor pone condiciones para seguirlo a Él, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que el Señor puso para seguirlo a Él? Obediencia a su palabra. Obediencia, pero hay un Negarse a uno versículo. mismo, Ajá, ¿y qué más? a tomar su cruz cada día, seguirlo. Eso. Y que lo que decía Juan Pablo es parte de la obediencia. Cuando uno decide tomar la cruz y seguir al Señor, pues obviamente tiene que hacerlo en obediencia. Ya no es lo que yo quiera y no lo que el Señor quiera, ¿no? Pero el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, y lo mismo lo pondríamos en ese versículo que está ahí. Bueno, el que quiera que yo le haga descansar y que se sienta que está cargado, bueno, entonces vengan a mí, pero eso sí, primero niéguese a usted mismo y tomen su cruz y vengan, ¿no? ¿Me entiende? Entonces todo está relacionado como tal, ¿no? Ok, y lo otro es la otra parte del versículo, ¿no? Él dice, y yo os haré descansar. Entonces, que nosotros realmente creamos que Él nos va a hacer descansar. Una cosa es ir a Él y otra cosa es creer que realmente Él lo va a hacer como tal. O sea, confiar plenamente en que lo va a hacer, ¿no? O sea, que Él es el único que nos puede dar ese descanso. Por eso era que Pedro le decía al Señor, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna como tal? Entender eso, ¿no? O sea, que Él es el único que nos puede dar ese descanso como tal. ¿Y descanso de qué? Bueno, aquí hay algunas cosas que están escritas en estos tres versículos de qué cosa nos da el Señor descanso. Bueno, en primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero es como dirían por ahí también en hebreo, cuando dice que librarnos de ese peso, ¿no? O sea, que es una de las recomendaciones que está allá, que dice que nosotros para correr esta carrera tenemos que quitarnos el peso de todo pecado y todo. Entendamos que pecado, acuérdate que pecados hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, y pecado es todo lo que transgrede la naturaleza santa del Señor, ¿no? Entonces, bueno, los que hemos sido católicos sabemos que eh, mucha gente, muchos íbamos, ¿no? A confesar nuestros pecados a una persona a lo mejor mucho más pecadora que uno, ¿no? O sea, ¿y qué ocasionaba eso en uno? O sea, realmente no era el descanso de librarse de los pecados, porque no sé si los que han sido católicos saben que uno no le confesaba al cura todo, ¿no? Uno le contaba como lo más livianito, pero lo pesado no. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué le servía a uno eso? Tal vez como es un cargo de conciencia, como desahogarse uno, pero uno no eso no le quita a uno la carga del pecado porque realmente seguían lo mismo, ¿no? Entendamos que el único que realmente nos puede quitar esa carga es nuestro Señor Jesucristo y su sangre es la única que nos limpia, ¿no? Ahora, ¿eso quién lo sabe? Pues obviamente hay que pagar el precio de conocer y entender, y por eso es que es bueno que lo tengamos claro, porque hay mucha gente que no sabe eso, ¿no? Y no lo entiende, porque eso ni lo enseñan, ¿no? O sea, ya el nuevo nacimiento y que hay que pedir perdón y todo eso ya no se enseña. Pero, ¿de qué más nos da descanso el Señor? Bueno, obviamente nos libra también de nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos páginas que hemos escrito fuera del reino de Dios, pero en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, mas no se borraron, ¿no? Porque el pasado nadie lo borra. Pero sí, el saber que uno ha sido perdonado, que uno ha sido limpiado, le permite a uno quitar ese peso de cosas pasadas que realmente no vamos a negar que son muchas de esas cosas, la mayoría son cosas que a nosotros nos avergüenzan, ¿no? O sea, son malas decisiones, son malos caminos que hemos transitado, hemos sufrido, hemos hecho sufrir, hemos sentido dolor y hemos ocasionado dolor, básicamente. Entonces, el pasado, si uno no lo maneja bien, es una carga pesada que a uno no le permite avanzar, pero cuando uno es consciente realmente de lo que representa, ir al Señor, atender el llamado que veíamos ahora, sabemos que podemos descansar en Él, que librándonos del peso de ese pasado, ¿no? Entonces, entender que Él nos libera de eso como tal, ¿no? Y Él dice que eso lo tira del fondo del mar, dice por ahí un versículo, y que Él no se acuerda de eso. Entonces, el Señor nos da descanso librándonos de ese peso del pasado, ¿no? ¿De qué más nos libera? También nos libera de la incertidumbre del futuro, porque acuerde que uno vive en tres tiempos, ¿no? Lo que uno vivió, si usted no se despoja de eso, también es un peso fuerte. El presente, obviamente, en el cual uno sabe de la mano del Señor que uno puede ir transformando, renovando su manera de pensar, pero también si uno no sabe manejar el futuro, esa incertidumbre también se puede constituir en un peso que a uno le niegue el poder descansar, ¿no? Colosenses 3:2 dice, poned las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? De que lo que está diciendo, y no solamente este versículo, sino muchos otros, de que no nos enfoquemos en las cosas terrenales de aquí, o sea, que ahora, y no quiero que esto se interprete como que no es importante las cosas que hemos obtenido, nuestros estudios, todo eso es importante, eso está bien. De hecho, el Señor nos insta a que dejemos la simpleza, a que disfrutemos de lo que tenemos, de que nos gocemos con lo que tenemos, eso está bien, pero que eso no sea lo que nos robe la paz como tal, ¿no? O sea, pensemos siempre en las cosas de arriba, que allá ese es el verdadero tesoro que nosotros deberíamos tener en mente como tal, porque como dice la palabra, que donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón, ahí están nuestros pensamientos, ahí está todo, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? O sea, básicamente podemos reposar en Él, en que a la medida que nos mantengamos firmes en Él, tenemos asegurado una eternidad, digamos, donde vamos a poder disfrutar de tantas cosas que sabemos que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, o sea, es el reposo, para qué ve, ya sabemos lo que hay que hacer, ya cómo podemos acceder al reposo como tal, entendiendo que el reposo del Señor no es un día como tal, es un estilo de vida en Cristo, ¿no? Donde día a día
por más que nos cansemos externamente, de manera interna podemos descansar en Él como tal. Pero hay cosas que nos pueden impedir eso, ¿no? Que entremos en ese reposo del Señor. Entonces vamos a reflexionar un poquito en eso, esas cosas que nos pueden impedir eso, ¿no? Y nos vamos a apoyar en la palabra, ¿no? Hebreos 3:7. Pastor, cuando usted dice que el reposo es la misma persona del Señor, pero ¿cómo lo interpretaría uno? O sea, ¿es el nombre en sí o todo lo que él representa? No, es Cómo todo lo que... sería? Es que cuando yo les digo que el reposo es un caminar en Cristo, ahí estamos hablando, ¿no? Es un caminar en Él y con Él, ¿no? O sea, es lo mismo que hablábamos de la vez pasada de la vida eterna, ¿no? Que uno puede disfrutar de la vida eterna aquí, por eso Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna, porque la vida eterna aquí es un estilo de vida, ¿no? O sea, haciendo la voluntad del Señor, disfrutando, por eso el Señor le decía a los discípulos, vaya, dígale a la gente que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Díganle que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ya está aquí, está entre nosotros, o sea, podemos disfrutar de Él, digámoslo así. Entonces, no es la persona, cuando digo la persona de Cristo, pues obviamente todo lo que Él representa como tal, ¿no? O sea, lo que representa el estar en Él, el caminar con Él, cuando Él le dice a uno, bueno, el que diga que permanece en mí, pues tiene que andar como yo anduve, entonces disfrutar de andar como Él anduvo. ¿Haciendo qué? Pues obviamente todo lo que el Señor hacía, ¿no? Le gustaba enseñar, era misericordioso, le gustaba ayudar a la gente, todo lo que Él hacía, ¿no? El servir, que fue para lo que Él vino. Todo eso, para el que verdaderamente ama las cosas de Dios, no lo cansa. Por eso es que uno siempre le dice a la gente, vea, el servicio no puede ser una carga. Si usted se siente que cuando está sirviendo en la obra del Señor, si usted se siente cargado, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque el servicio es una bendición. ¿Y qué pasa con las bendiciones de Dios? No añaden tristeza. No añaden tristeza. Eso, entonces, estar cargado, no vamos a negar que cuando uno está cargado, trabajado, pues uno no está contento, ¿no? Uno está triste, digámoslo así, agobiado. Entonces, el servicio no es algo que a uno lo debería cansar. Ahora dice, pastor, pero si es cansado servir, usted no se cansa, pastor. Por ejemplo, un domingo que madrugar a las 6 de la mañana, irse para Cartago, volver a la 1, 2 de la tarde, descansar un ratito, irse en la noche para la radio, llegar a medianoche para que al otro día tenga que madrugar a trabajar. Pues puede que me canse físicamente, ¿no? Y que me dé sueño y cabecee, pero espiritualmente se siente uno renovado cuando uno entiende que eso es un estilo de vida, ¿me entienden? O sea, les comparto esa experiencia personal porque es un sentir, ¿me entienden? Entonces, de eso se trata como tal, ¿no? Entonces, el reposar en el Señor, en la persona del Señor Jesucristo, es ese estilo de vida, un estilo de vida que uno se goce, que uno se deleite como tal, ¿no? Ok, entonces pensemos en lo que nos puede impedir en eso. Hebreos 3:7 dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. O sea, este versículo, y de hecho he resaltado algunas cosas ahí iba a decir en negrita, pero no está en negrita, está en rojita, en rojita, de endurecer los corazones, de andar siempre vagando y no conocer los caminos del Señor. Entonces, vamos a utilizar porque fue una de las razones por las cuales el Señor dice, por lo tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, esta gente, él estaba refiriéndose ¿a quién? ¿A quién se estaba refiriendo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Ustedes todos sabemos, o bueno, me imagino que todos, bueno, sabemos que hay parte del pueblo que salió de Egipto que no, una buena parte del pueblo que no entraron en el reposo. Cuando dice que no entraron en el reposo, ¿a qué estamos hablando? A ver si me están siguiendo. Cuando no entraron a la tierra prometida. Eso, Pau, gracias. No entraron a la tierra prometida, ¿no? Ok, entonces, lo primero que yo marqué aquí es, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, una primera cosa que le puede impedir a uno disfrutar del reposo del Señor es lo que él habla ahí, ¿no? Y la recomendación que hace, no endurezcan su corazón, o sea, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, básicamente endurecer el corazón, entendamos que corazón
es principio de pensamientos o sentimientos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema de la conciencia, ¿no? Porque acuérdense que la conciencia, uno cuando uno nace, uno no tiene conciencia todavía, sino que uno la va formando con la información que uno va recibiendo, ¿no? Entonces al principio uno tiene una conciencia natural con la información natural, después cuando uno viene a los pies del Señor y empieza a tener información espiritual, pues va formando una conciencia espiritual, pero siempre tenemos esas dos ahí, ¿no? La conciencia, pues viene del latín consciencia, o sea, con conocimiento, conciencia. La ciencia quiere decir conocimiento, entonces con conocimiento y si usted busca en el diccionario, hay muchas definiciones de conciencia, hay definiciones desde el punto de vista de la psicología, de la ética, de la filosofía, de la psiquiatría. Cada una de esas áreas tiene su definición de conciencia. A mí me gustó más la que está desde el punto de vista de la filosofía, porque es como que la que más conocemos, ¿no? Por ejemplo, dice la filosofía que la conciencia la filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo con la concepción del bien y del mal. Básicamente es lo que nosotros conocemos con la conciencia, ¿no? ¿Y usted qué? No, lo que le dicte la conciencia es como esa capacidad que cada uno tiene de saber si lo que esté haciendo está bien o está mal, ¿no? Por más malandro que uno sea, yo creo que el más malandro del mundo siempre sabe si lo que esté haciendo está bien o está mal, ¿no? O sea, que le convenga o no es otra cosa, pero que sabe si está bien o no. Entonces, era lo que les decía, la información natural, la información espiritual, conciencia espiritual, pero algunas veces la conciencia, o sea, ya sea natural o espiritual, no funciona bien, ¿cierto? Porque no, pareciera como que está atrás, tiene los cables cruzados, ¿no? ¿Qué creen ustedes que le pasó a la conciencia? Se cauterizó. Eso, Pau. Es una conciencia cauterizada, ¿cierto? O sea, es lo que conocemos como que está cauterizada. Y ya nosotros hemos visto eso que cauterizar rápidamente. Cauterizar es literalmente es quemar una herida, ¿no? Una parte de la piel con fuego. Que ahí viene, de cauterizar viene la palabra cautín, que es el aparato que usan los eléctricos para unir cables porque los queman, ¿no? Entonces los unen, ¿no? Lo importante de todo eso no es tanto que sepamos los conceptos, sino cuáles son las consecuencias básicas de cauterizar, ¿no? Cuando una herida se cauteriza o la piel o se quema, pues generalmente esa área pierde totalmente o parcialmente toda sensibilidad, ¿no? Se vuelve inmune al dolor porque, pues, o sea, cuando uno se quema una parte así como que uno le puede meter hasta un clavo y uno no siente nada. ¿Por qué? Porque esa área ha perdido sensibilidad, ¿no? O sea, básicamente eso. Entonces, si aplicamos ese concepto que es real, eso no es inventado, si lo aplicamos espiritualmente a la conciencia cauterizada, es básicamente que nuestra conciencia es esa capacidad de saber si algo es bueno o malo. Cuando está cauterizada es porque ha perdido la sensibilidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces la gente hace algo malo y uno esperaría que la conciencia por lo menos le dé la voz de alerta, pero conscientemente creen que no está malo, que está bueno. Entonces la conciencia está como trastocada, ¿no? O sea, como que no está haciendo su papel, ¿no? Entonces, por eso hay personas que hacen cosas malas y más bien se acostumbran y lo hacen como si nada, ¿no? O sea, como si no fuera con ellos, ¿no? Entonces, eso es una conciencia cauterizada, ¿no? Algo equivalente en la conciencia cauterizada es lo que Efesios 4 habla de la dureza del corazón. Es lo mismo, ¿no? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, es un llamado de atención que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso cuando le dice, vea, cuidado con esa gente, con esa otra gente allá que ellos tienen dureza del corazón, es decir, tienen la conciencia cauterizada y por eso es que ellos hacen una cantidad de cosas y lo hacen muchas veces y ni son conscientes del mal que hacen. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no? ¿Qué quiere decir el entendimiento entenebrecido? ¿Qué entienden con eso? Que no les alumbra la palabra. Sí, no tienen claridad en lo que hacen, ¿no? O sea, bueno, la palabra o lo que estén haciendo, porque como está hablando de los gentiles que andan en pecado, más allá de la palabra es que el entendimiento entenebrecido, o sea, como que ni siquiera entienden, no tienen claridad.
o no entienden claramente lo que están haciendo, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo es? A veces a uno le pasa, ¿no? Hay personas que uno dice, pero ¿cómo es Están posible que como esa persona, cegados, ¿verdad, pastor? ¿cómo qué? Como cegados. Eso, cegado, Ujú. ¿sí? Como dice, ¿cómo es posible que esa persona haga eso? ¿Entiende? Tal vez uno tiene claridad para ver la magnitud de lo que está haciendo, pero a lo mejor la persona que lo está haciendo ni siquiera es consciente de la magnitud de lo que hace, ¿no? Entonces, básicamente es esa equivalencia entre lo que es la dureza del corazón como tal, ¿no? Entonces, obviamente muchos tenderían a asociar corazones endurecidos con criminales, ¿no? Porque uno diría, pues sí, eso de dureza del corazón, de hacer la maldad, pues esos son los asesinos despiadados o de pronto esos grandes apóstatas como tal. Pero obviamente no necesariamente, ¿no? Porque Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso advirtiéndoles que no caigan en eso, ¿no? Que se cuiden de tener dureza en su corazón, que mirando el ejemplo de los vecinos, cuando habla de los otros gentiles, que no caigan en eso, ¿no? Entonces, curiosamente, no necesariamente esa dureza de corazón o esas conciencias cauterizadas no solamente están reservados a criminales y asesinos y despiadados, porque muchas veces podemos encontrar casos de corazones endurecidos en la misma iglesia, ¿no? O sea, en las iglesias hay muchos corazones endurecidos y muchas conciencias cauterizadas, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? El mensaje básicamente es para la iglesia. Entonces, por ejemplo, dice aquí en Proverbios 29:1, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, vamos a analizar ese proverbio, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Cuando uno reprende a alguien, pues es porque lo está corrigiendo, ¿no? Porque eso a eso se refiere con reprensión, ¿no? O sea, cuando un padre reprende a un hijo, no lo reprende porque haya ganado un título o porque esté trabajando, ¿no? Cuando uno reprende a alguien es porque está haciendo algo que no es correcto y como no es correcto, pues requiere una corrección, ¿no? Entonces, básicamente partamos de ahí. Reprender es corregir. Entonces, una persona reprendida es una persona a la que se le está llamando la atención, ¿no? Entonces, la dureza del corazón viene generalmente de rechazar repetidos avisos, ¿no? O sea, cuando una persona se vuelve dura de corazón, cuando de tanto decirle las cosas, al final ya la persona ni presta atención, ¿no? Ya es insensible al mensaje, o sea, como que todo le resbala y a mí no me digan nada, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿quiénes son los que escuchan repetidos avisos? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas a las que constantemente se les está hablando de que tienen que perdonar, de que tienen que amar al prójimo, de la importancia de servir, de la importancia de ser constantes, firmes, que creciendo, de la importancia de congregarse, de esforzarse, de que escudriñen las escrituras? ¿A quién generalmente se le está repitiendo eso? A cualquier A persona que se nosotros, diga que es cristiana, nosotros sí. A la iglesia, ¿cierto que sí? A la iglesia. Es a la iglesia, a las personas a las que constantemente se le está insinuando en eso, y habrán algunos que sí atienden el llamado y pagan el precio, pero no nos digamos mentiras, que hay mucho, digamos, si uno tuviera que sacar porcentaje, no sé, yo no me animaría a dar un porcentaje, pero si nos vamos a la parábola del sembrador, ¿qué porcentaje diría uno que hay personas que sí realmente escuchan y el mensaje cala? A ver, los que conocen la parábola. El 1%. Como un 25%, creo, porque eran como cuatro, creo que eran Sí, cuatro tipos de uno de cuatro, semillas. Pau. Porque acuérdate de que eran cuatro, ¿no? Que salió a sembrar y que tiró en uno. Bueno, usando esa parábola, ¿no? Pero yo diría que 25% es como siendo muy, muy generoso, diría yo, ¿no? De hecho, voy a hacer un corte aquí, un paréntesis nada más, para los que están conectados. Voy a hacerles una pregunta, pero quiero que me manden un mensaje ahora más tarde, que terminemos el discipulado. Eh, Ahora se dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No tiene que ver nada, ¿no? Pero es una pregunta que les voy a hacer y ustedes ahora más tarde nada más me contestan sí o no. Y después les digo por qué. La pregunta es esta. Moisés
¿entró a la tierra prometida? ¿Sí o no? Entonces, más tarde, después del discipulado, me mandan, no aquí en el chat del discipulado, sino en el WhatsApp mío por aparte, me ponen, pastor, sí o no, sí, no, no sé, bueno, lo que ustedes sepan, ¿no? Cierro el paréntesis. Era esa pregunta. Espero que todos la hayan escuchado. La pregunta fue, ¿entró Moisés a la tierra prometida, sí o no? Me mandan un mensaje ahora que terminemos el discipulado de si sí o no. Bueno, sigamos. Después les cuento para qué. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Los que están constantemente escuchando esos avisos de que hay que perdonar, es la iglesia como tal, ¿no? Porque la gente de afuera no es que lo esté escuchando repetidamente, ¿no? Pero, no obstante, hay casos de gente impía y gente pecadora que a veces escucha una sola vez el anuncio o dos, y eso es suficiente ¿para qué? Para atender el llamado y digamos, y la palabra cala en ellos y al final reconocen su pecado y le entregan su vida al Señor y empieza de ahí en adelante un proceso de conversión y restauración, ¿no? Pero la gente impía, la gente pecadora, por lo general ellos no están constantemente expuestos digamos, semana tras semana, a veces hasta más de dos, tres veces por semana, constantemente expuestos a esos llamados reiterativos de reprensión. Por eso es que habla aquí que el hombre que reprendido, o sea, que muchas veces y muchas veces se le da y aún así endurece la cerviz. Es decir, cuando ya habla de endurecer la cerviz es que ya cauteriza su conciencia, ya no le cala. Ha pasado, o sea, yo conozco gente que y en todas las iglesias, pero en la iglesia de nosotros uno sabe que hay gente que cada 8 días va a la iglesia y no cambian, ¿no? Y uno a veces se cuestiona si realmente escuchan las prédicas o no. Yo a veces estoy ahí predicando y veo unas caras que yo digo, ¿en qué planeta estará esta persona? ¿Entendés? O sea, ¿me entiendes? Porque uno ve, uno sabe quién está poniendo cuidado y quién no. Y son personas que cada 8 días van a la iglesia, cada 8 días. Entonces, son personas que ya endurecen su servicio, es decir, como que tienen una conciencia cauterizada, ¿no? Y lo que dice la palabra ahí es que no habrá para ellos medicina, ¿no? O sea, realmente es bien complicado, ¿no? Pastor, Entonces, pastor. sí, O sea, por decir, para ir como afinando mi pregunta, eh, cuando tú dices que para la iglesia, cuando dice la palabra, que uno escucha la palabra, oye el mensaje, lee la escritura, y dice el Señor que nos va a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de sangre, un corazón vivo, un vivo de carne. Entonces, el que cuando tú dices que están cauterizados y que están yendo, oyendo la palabra y todo, ahí posiblemente ahí es pecado, pastor, o no, porque no ha querido renovar, digamos, su mente o no ha cambiado. Entonces es existe que, porque no ha hecho un arrepentimiento genuino, ¿no? Todavía es existe que, pecado en esa persona. es que, digamos, el tema ahí, Mile, si uno habla, bueno, a todos, porque la pregunta de Milena es esa, ¿no? O sea, tener una mente cauterizada, es decir, un corazón endurecido, eh, pues si es sinónimo, es igual a estar en pecado. O sea, es muy difícil que realmente una persona tenga una conciencia cauterizada o un corazón endurecido y no esté haciendo cosas que no agraden a Dios. O sea, acuérdese que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, eso lo sabemos, ¿no? Pero si una persona, dándole el beneficio de la duda, digamos lo que se arrepiente, le entrega su vida al Señor y todo eso, pero se cierra, ¿no? Como dice, le niega a Dios eh, que la palabra entre, como le decía el Señor a esa gente, le decía, es que ustedes me quieren matar a mí porque mi palabra no ha podido entrar en ustedes. O sea, si la palabra no entra, no hay nada, es que no hay nada que yo pueda hacer, diría el Señor, ¿no? O sea, si no entra la palabra. Entonces, un corazón duro, una conciencia cauterizada no va a dar lugar a la palabra, y si no hay lugar a la palabra, no hay nada que hacer. Eso es cuestión de tiempo, si es dándole el beneficio de la duda que la persona no esté pecando, pues, pero es cuestión de tiempo para que vuelva a pecar. ¿Por qué? Porque ni siquiera podríamos decir que está poniendo fundamento sobre fundamento. No, no, es que ni siquiera da entrada a ningún fundamento. Sigue teniendo lo que tenía antes, sigue pensando como antes, sigue anhelando las cosas de antes y sigue comportándose como antes. La única diferencia ahora es que en buena teoría dice
que le entregó su vida al Señor, pero pues realmente eso no, es un cristiano carnal yéndole bien, pues, y nosotros sabemos que realmente disfrutar de las cosas de Dios, llegar a amar las cosas de Dios, hay que trascender a la parte espiritual, ¿no? O sea, una persona con una conciencia cauterizada, que, como dice ese amarillo, que le ha negado a Dios la entrada a ciertas áreas o a todas las áreas, pues es imposible que esa persona ame a Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha dejado entrar, no ha dejado entrar su palabra. Entonces, si no ama a Dios, si no hay amor, recuerde que lo que decía Pablo, ¿no? Si no hay amor, no podemos hacer lo que sea. Pues puede ser una persona que vaya todos los días a la iglesia, se conecte todos los días al discipulado, haga lo que sea. Pero si no da cabida a la palabra del Señor, no lo ama. Y si no lo ama, pues nada somos, como dice Pablo, ¿no? Por más que haga tantas cosas, si no hay amor, no estamos haciendo nada. Pero por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, bueno, les decía que hay gente impía que con un solo llamado, básicamente fueron muy sensibles a la voz de Dios y fue suficiente uno o dos veces que escucharon algo de la palabra y con eso fue suficiente. Mientras que hay gente que constantemente está siendo expuesta a la reprensión, digámoslo, a la corrección, pero lo que hacen es endurecer la cerviz, ¿no? Entonces, ante estos casos, y ahora que Milena hablaba y para allá vamos, del tema de que nos va a cambiar el corazón como tal, en esos casos de tener corazones endurecidos y todo eso, pues se hace necesario que uno que hablan del corazón, ¿no? O sea, hay que ablandarlo porque mientras el corazón esté endurecido, no hay nada que hacer. Entonces, ahí la importancia de ablandar el corazón. Y ahora que Milena dice de ablandar la carne, estamos usando ese ejemplo, ¿no? O sea, cuando una carne está dura, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad que les sirven una carne y la carne está dura y uno dice, no, hombre, o qué saldrá más barato, botar la carne o pensar en una dentadura postiza. ¿Me entiendes? Porque hay carnes que son tremendamente duras. Entonces, antes de, digamos, lo que se usa, por eso es que ahorita, antes se usaban cosas naturales para ablandar las carnes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi mamá, en los hogares, yo no sé aquí en Costa Rica, pero en Colombia no hay un hogar típico donde no haya una piedra de río, ¿no? De esas piedras, mire, tráete la piedra que está aquí porque nosotros somos un hogar, ahora les voy a mostrar, nada más para que no crean que es mentira. Entonces se usaban ablandadores de carne naturales, ¿cierto de sí? Entonces, y esto siempre, un lugar colombiano donde no haya una piedra así como esta, ¿sí la ven? ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Estas piedras son multiusos, ¿ah? Entre ellas para Sí, sí. ablandar la carne, ¿no? ¿Me entiende? En Colombia todos los hogares tienen que tener una piedra esa, ¿no? Entonces eran métodos naturales de ablandar, ¿no? O sea, golpear la carne con una piedra, la suave. Ahorita no, ahorita yo voy a la carnicería y pido unos bistec y me digo, no, Pastor, me los pasa por la máquina, ¿no? Sí, Flori. yo no vi la piedrita porque yo lo tenía minimizado. Quiero verla. Ah, mire, que le traigan la piedra Es para ver si se parece a la de mi mamá. voy a sacarle la piedra, ¿alguien sabe qué es sacar la piedra en Colombia? Pues sí, que lo saquen de quicio, Sí, que lo hacen enojar. que lo hagan Eh, enojar. es una piedra así, Flori, Sí, que tiene sí. forma así como de, Ujú, ujú. Sí, mi mamá tiene, bueno, ahí está en la casa, pero es un poquito más pequeña que esa. bueno, el caso es que servía, entre otras cosas, para ablandar la carne, ¿no? Pero bueno, ahora no, ahora usted compra un ablandador de carne en el supermercado, eso es algo químico ya y todo eso, entonces, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque sí, es necesario que la carne esté blandita para disfrutarla como tal. Entonces, en esa línea, pues bueno, Dios tiene sus formas de ablandar corazones, ¿no? O sea, a veces por más rebeldes, y hay muchos casos en la Biblia donde Dios ha ablandado. Acordémonos del faraón, ¿no? El faraón endureció su corazón y ya sabemos todo lo que tuvo que soportar, digámoslo así, hasta que al final ablandó un poco, pero ya después se dejó convencer otra vez. Pero bueno, el caso es que Dios tiene sus métodos que no fallan, ¿no? Entonces, eh, dentro de ese tema de que mientras el corazón esté endurecido es muy difícil, es imposible, y sabiendo que el Señor, la intencionalidad de Dios es, primero, que nadie se pierda y que lo conozcamos, y para eso es necesario ablandar el corazón.
en Jeremías 31:33 dice, yo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, pero eso no puede ser en cualquier corazón, ¿no? Definitivamente. Por eso era lo que Milena decía ahorita, de aquello que estaba profetizado en Ezequiel 11:17, que dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré un corazón de piedra, o sea, duro, endurecido, de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, un corazón más blandito, un corazón más sensible como tal, ¿no? Entonces, no es en cualquier corazón. Por eso sabemos que todo es el proceso de restauración y todo eso empieza básicamente cuando se hace realidad esta profecía en la vida de una persona. ¿Cuándo se hace realidad? Cuando la persona nace de nuevo, ¿no? En el momento en que una persona nace de nuevo, le entrega su vida al Señor, ahí se hace realidad esta profecía porque se supone que surge en la persona una nueva criatura que tiene sed de las cosas de Dios, que quiere alimentarse, que está abierto, sensible, ¿me entiende? A eso se refiere con un corazón nuevo, ¿no? Entonces, que eso fue lo que Jesús le dijo de una manera muy cariñosa a Nicodemo, ¿no? El que no nace de nuevo y le explicó todo ese asunto. Pero no crean que tener un corazón endurecido es algo que le da a uno de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso como tal, ¿no? Así como cuando uno es moldeado en el molino de Dios y el barro del alfarero es un proceso, como hemos hablado que el cristianismo es un proceso, también el lado inverso aplica, ¿no? El endurecer el corazón, el cauterizar la conciencia es un proceso, ¿no? Poco a poco. Acuerden que poco a poco Lot llevó sus tiendas hasta Sodoma, poco a poco, ¿no? Las personas cuando se apartan de las cosas de Dios, no es que de un día para otro, ¡pum!, se salieron de las cosas de Dios, sino que uno va viendo, ¿no? Uno dice, mira, estas personas bajaron la guardia, ¿me entiende? Bajaron la guardia. Ahorita más adelante, para que no quede en el video, ahorita comentamos algo de eso. eh, pero es un proceso, o sea, y a veces tristemente los últimos que se dan cuenta de ese proceso son los que están en ellos, ¿no? A veces la gente ni cuenta se da de que está endureciendo sus corazones como tal, y por eso el Señor decía, mira, esta gente aquí, siguen aquí, y con los labios me proclaman y todo, pero hace rato están lejos, o sea, afuera. Es lo que yo les decía ahorita, ¿no? Que cuando uno está predicando uno ve gente además, hay gente que te está viendo a los ojos y yo digo, "Uy, pero es que hasta me asusto yo porque digo, ¿en qué planeta andará, no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, y no es que se estén dando cuenta. Entonces, lo primero, básicamente, en línea a esto de qué es lo que nos impide disfrutar de ese reposo del Señor, lo primero es eso, ¿no? La dureza del corazón. Acuérdense lo que hablaba él acá de lo que marcamos acá, ¿no? Que decía, no endurezcáis vuestros corazones, es lo primero que les decía. Entonces, es lo primero, o sea, la dureza del corazón. Más bien nosotros no perdamos esa sensibilidad, digámoslo, a la palabra. Valoremos el escudriñar la palabra, valoremos el compartir la palabra, estos espacios que se abren. Bueno, obviamente nosotros tenemos un grupo base que sabemos que hacen su esfuerzo, algunas otras personas que no han podido por cuestiones de salud, pero no menosprecie, ¿no? No menosprecie las oportunidades que Dios nos da, o sea, no nos volvamos insensibles a las cosas del Señor, o sea, porque acuérdense que la expectativa del Señor es, básicamente yo quiero escribir mi ley en sus corazones, ¿no? Pero no puede ser cualquier corazón, entonces no, hagamos nuestra parte en esa línea, ¿no? Entonces, es lo primero, ¿no? Sí, pastor, es parte del esfuerzo, ¿no? Como nosotros como personas que a veces nos cansamos y nos agotamos, pero es parte de eso, del esforzarnos, de querer aprender o querer avanzar en algo. Correcto. Y bueno, hablamos de ablandar y todo ese asunto, ¿no? Lo otro que él decía ya, ¿se acuerda? Vagando en su corazón, es otra cosa, ¿no? O sea, de vagar en su corazón, porque es una combinación, ¿no? Porque ahora te dirán, pastor, pero si yo tengo un corazón sensible a las cosas de Dios, bueno, está bien,
pero cuidémonos también de eso, porque acuérdate que el Señor lo que dijo acá arriba no dijo una cosa a la otra, sino que eran varios consejos. Decía, no endurezcan sus corazones, como en el día de la provocación. La gente que estaba en Israel, que endurecieron sus corazones, provocaban al Señor cada rato. Acuerden que eso lo hemos compartido muchas veces, que a toda hora querían regresar a Egipto, se quejaban, murmuraban, tentaban a Dios. Yo no creo que Dios nos pueda llevar acá. ¿Para qué nos trajeron aquí a morir? Mejor no hubieran. Bueno, eso es tentar a Dios. Me probaron, dice el Señor, vieron mis obras 40 años y aún así seguían con la necedad, ¿no? Entonces, por eso dice, por eso me disgusté, porque siempre andaban vagando en su corazón. Entonces, ese asunto, ¿no? De vagar en el corazón, vamos a comentarlo aquí. Básicamente dice que nosotros en la vida siempre, todos, en cualquier área de nuestra vida, siempre vamos a tener momentos de indecisión, de incertidumbre. No somos adivinos, no tenemos la capacidad de conocer el futuro. Si supiéramos qué es lo que va a pasar, pues nadie fracasaría en la vida, ¿no? Porque yo digo, uy, mejor no me meto ahí porque yo sé que voy a fracasar, entonces no me meto. Pero no tenemos esa capacidad. Y por eso es que mucha gente, sabiendo que no tenemos esa capacidad y que nadie la tiene, porque solo Dios conoce el futuro, hay gente que en esa necesidad de saber qué es lo que va a acontecer, por eso caen en las garras de los adivinadores, de los hechiceros, de toda esta gente que juega con eso, ¿no? Que eso es ocultismo, ¿no? Entonces, pero bueno. No somos centros de tener momentos de indecisión, de incertidumbre, muchas veces de no saber qué es lo que tenemos que hacer, qué será lo mejor. Por eso es que es importante siempre tener la información a la mano, ¿no? Y se acuerdan que en algún momento lo comentamos en la iglesia de que a veces actuamos, hay momentos en que uno actúa como brújula o actúa como veleta. ¿Se acuerdan de eso que compartimos? Y bueno, rápidamente, nada más porque me parece que hacía parte de esto, es que el tema de la brújula, ¿no? La brújula, todos conocemos las brújulas. La brújula es un artefacto, digamos, lo que sirve para marcar las direcciones, ¿no? ¿Hacia dónde marca la brújula siempre? Al norte. Al al norte, norte. ¿no? Y las brújulas nos sirven, sobre todo aquí en Costa Rica, que todo es norte, sur, este, oeste, las brújulas nos sirven para definir un camino correcto, marca un rumbo que hay que seguir, ¿no? Las veletas, no, o sea, espero que todos conozcan lo que son las veletas, esas cositas que uno hacía en el colegio, que usted las pone en un palito y si está haciendo viento, eso da vuelta para allá, si el viento va para allá y si el viento corre para acá, comienza a dar vueltas para acá y si no hay viento se quedan quietas, ¿me entiendes? Es una veleta, ¿no? Se mueve para cualquier lugar dependiendo hacia dónde sopla el viento, no tienen rumbo fijo, no tienen un camino definido. Entonces, usando esas dos cosas que son totalmente contrarias, mientras que la brújula siempre marca al norte y si tú te mueves al sur, pues marca al sur, o sea, ¿me entiendes? O sea, pero ella siempre tiene su dirección marcada y además es un instrumento que uno confía, ¿no? O sea, porque te guía bien, la veleta no, ¿no? Entonces, en esa línea, la palabra de Dios nos llama a ser brújulas, ¿no? O sea, no veletas, porque Efesios 4:14 se refiere a eso, dice que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de doctrina, igual que las veletas, ¿no? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, que no caigamos en eso, le decía Pablo a la iglesia, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Proverbios 24:21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos. ¿Qué creen ustedes que es un veleidoso? Algo como, no sé, tipo veleta también. Sí, los que se dejan llevar por el viento, ¿verdad? Una persona que va para donde lo lleven y que es inconstante en todo lo que hace. ¿Cómo le llama la Biblia? De Fluctuantes. doble ánimo. Ujú. Doble ánimo, exacto. Un veleidoso es ese tipo de personas que sí, que no saben para dónde van y como dirían por ahí un dicho, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, cosas de esas, ¿no? Entonces, a eso le llama la Biblia veleidoso, ¿no? Entonces, pero básicamente, ¿por qué necesitamos nosotros ¿qué necesitamos para no ser veletas? Que es lo que la Biblia obviamente no, digamos, no aprueba, ¿no? Más bien ser brújulas, ¿no? Que es saber para dónde vamos. Entonces, dice Mateo 7:25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué necesitamos para ser brújulas? O sea,
Cuando digo hacer brújula es que tengamos un norte definido como lo tenía Pablo, ¿no? O sea, a mí no me digan nada, yo ni me hagan reclamos de las cosas que he hecho, no he hecho, porque para mí eso queda atrás, yo me concentro a dónde, hacia mi norte, hacia... Cuando uno dice, es que yo sé dónde está mi norte, no necesariamente ese norte quiere decir que es el norte, ¿no? Porque puede ser que el objetivo no esté en el sur, pero cuando uno dice, yo sé cuál es mi norte, es que yo sé cuál es mi objetivo, yo sé hacia dónde tengo que apuntar. Yo sé hacia dónde tengo que ir. Pablo decía eso. Yo me concentro ¿dónde? En la meta, en mi norte, pues diría uno, ¿no? Entonces, pero para eso necesita uno tener un fundamento firme, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que estar bien fundamentados. Por eso la Biblia dice que ¿qué sería el justo si le fueran destruidos sus fundamentos? Dejaríamos de ser brújulas y nos convertiríamos totalmente en veletas. ¿Por qué? Porque si no tenemos fundamento, lo más probable es que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. O sea, veletas completamente, ¿no? Entonces estamos expuestos hoy en día más que todo a eso, una cantidad de doctrinas que nos tratan de jalar, de personas inclusive, y por eso cada vez uno entiende más lo que la Biblia o lo que Pablo decía, vea, le decía a la iglesia a ese nivel, ¿no? Le decía, vea, si a ustedes viene un ángel del cielo, y les viene a hablar un evangelio diferente, sean anatema, o sea, no se confíen en nadie, en nadie. Y hoy en día más que todo lo ve uno, ¿no? Hoy en día hay que estar, pero muy, muy atentos porque hay tantos vientos de doctrina y tantas cosas que estamos, a las cuales estamos expuestos. Entonces tenemos que estar bien fundamentados en la roca, ¿no? Básicamente para que venga lo que venga, nos mantengamos firmes, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, acuérdate de lo que estamos hablando ahora, y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Tener un buen punto de referencia, ¿no? Básicamente es eso. Y qué mejor referencia que puesto los ojos en Jesús, ¿no? O sea, autor y consumador de la fe. Por eso es que dice ahí que la brújula siempre marca el punto al norte. Entonces, que nosotros tengamos siempre, así como la brújula siempre marca al norte, nosotros siempre, nuestra mirada tiene que estar marcando ¿a dónde? Hacia Cristo, ¿no? Puesto los ojos en Él, en Cristo. Y no podemos confundir esto, no podemos confundir esto con lo que muchas veces en las iglesias se dice es que no me mire a mí, mire a Cristo, ¿no? Porque usted tiene que tener los puestos ojos en Cristo. No me mire a mí, dirían algunos pastores, y eso les da como licencia para hacer lo que quieran. Sí, está bien, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, pero obviamente también no desconectarnos de la realidad que nos rodea como tal. Tampoco por tener la mirada puesta en Cristo, ni vamos a atropellar a nadie, ni vamos a dejar que la gente haga lo que le dé la gana, ¿no? Seguir el Tenemos una, ejemplo del apóstol Pablo, que él mismo es decía que lo vean, que lo sigan a él y lo imiten a él porque él es imitador de Cristo. correcto, exactamente, Juan Pablo. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué necesitamos para hacer Bruna? Bueno, tener un fundamento firme, tener un buen punto de referencia, y después dice en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual las ahí vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué Pastor, necesitamos ahí? Sí, Elsa. perdón, eso que Pablo decía de que nos fijemos, ¿verdad? Como él sirve a Dios y que lo imitemos a él, ¿verdad? Porque él imita a Cristo. Es porque él como hombre era más fácil de que la gente lo imitara, o era porque él se creía a nivel de Jesús, o cómo. No, lo que pasa es que, digamos, Y a Jesús no lo no, miramos. nosotros lo estamos usando, nosotros lo podemos usar en la línea para quitarnos esas excusas de que la gente diga, es que uno cómo puede imitar a Cristo si Cristo era Dios, o sea, entonces la gente lo agarra como excusa de que no podemos ni siquiera pensar que podríamos estar a la altura del Señor. Entonces usamos ese versículo para decir, bueno, está bien, entonces vámonos a lo que Pablo dijo, que y lo imitáramos a él, que es un hombre común y corriente como nosotros, con nuestras pasiones, nuestras debilidades, que lo imitemos a él así como él imita a Cristo, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué lo dijo él? Básicamente la intención de él, pues no está tan lejos de lo que estamos hablando, ¿no? La intención de ellos siempre era ponerse como ejemplos, ¿no?
básicamente de que y tenían un testimonio, una seguridad que los respaldaba, de decir, nosotros somos fieles imitadores del Señor. Y la Biblia habla mucho de imitar, ¿no? Dice, imiten lo bueno, como buenos hijos de Dios, sean imitadores de lo bueno. O sea, hay ejemplos que seguir como tal, ¿no? No es porque Pablo se quisiera poner al nivel de Cristo, sino que estaba tan seguro y tan convencido de su caminar y siguiendo las pisadas de aquel que lo había llamado, que decía, póngame, o sea, me pongo yo de ejemplo, si quieren, síganme a mí, que me están viendo, o sea, que soy visible, porque a él cada rato le tenía que estar defendiendo su ministerio, cada rato querían descalificarlo, que este lo que quiere es sacarle plata a la gente y todo ese asunto. Entonces decía, no, o sea, si quieren, revisen mi testimonio y es más, estoy tan seguro de mi testimonio que los animo a que me imiten a mí, así como yo imito al Señor. ¿Me entiendes? Pero no era que él quisiera ponerse al nivel de nuestro Señor, ni mucho menos, sino que, digamos, con esa afirmación, era tanta la seguridad que tenía de su caminar en Cristo, que no tenía ninguna duda de que era un fiel reflejo de su Maestro como tal, ¿no? O sea, no había ningún problema, ¿no? Pero no, en ningún momento era que quisiera ponerse al nivel del Señor, ¿no? Porque él no dijo, imíteme a mí, que yo también soy Cristo. No, no, imíteme a mí, así como yo lo imito a él, ¿no? Seamos buenos imitadores. Y la misma palabra dice, imitemos al Señor, o sea, como buenos hijos de él, ¿no? Ok, entonces, bueno, necesitamos obviamente, como diría acá, un fundamento, tener un punto de referencia. Y aparte de eso, como dice 2 de Pedro 1:19, obviamente entendiendo que tenemos la palabra, ¿no? Que es la palabra profética más segura, dice, a la cual les hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Entonces, tener no solamente conocimiento de ella, sino obediencia a ella, ¿no? Básicamente, seguirla, como cuando uno está en un lugar oscuro y hay una antorcha, pues uno sigue la luz, ¿no? Precisamente porque uno quiere estar seguro de dónde está pisando como tal, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, dice que hasta que el día esclarezca, pues, uno generalmente sigue la antorcha hasta que todo esté claro. Entonces, en la medida en que uno siga en fe y en obediencia a la palabra, como la revelación que uno recibe es progresiva, o sea, cada día uno entiende más y más y más, cada vez es más claro, ¿no? O sea, básicamente así debe ser la vida del cristiano, ¿no? Como la aurora, ¿no? Va abriendo y cada día va siendo como mucho más claro ese caminar, ¿no? De eso se trata, básicamente, y eso solamente lo podría hacer uno si tiene fe y caminando en obediencia, con un corazón obviamente sensible a la palabra, ¿no? Entonces, por ese lado también, eso es algo que nos puede impedir el que estemos vagando en el corazón. La única forma de evitarnos que vaguemos en nuestro corazón es que tengamos esas tres cosas, ¿no? Eso de vagar en el corazón es parecido al reclamo que le hacía el profeta al pueblo, ¿se acuerda? Y el profeta Elías le hacía al pueblo y les decía, hey, ustedes, pero ¿qué les pasa? O sea, ¿están con Dios o están con Baal? O sea, si Dios es Dios, pues síganlo a él, y si Baal es su Dios, pues síganlo a él, pero no estén ahí divagando entre dos pensamientos, y un día con el uno, un día con el otro, ¿me entienden? Entonces, no vaguen en su corazón, decídanse, y básicamente dejen de ser veletas, le podría decir Elías a la gente, ¿no? Ok, eso es otro, ¿no? Otra cosa que nos definitivamente nos impide entrar en el reposo del Señor es el tema de la incredulidad como tal, ¿no? O sea, cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo que la incredulidad? Si se supone que estamos ya en los caminos del Señor, ¿cómo es posible que uno esté también en incredulidad? Bueno, hay gente que cree en Dios, pero hay gente que no le cree a Dios. O sea, eso es una realidad, ¿no? Y además la batalla de la fe que nosotros estamos lidiando es una batalla de todos los días, ¿no? Es la típica guerra espiritual que nosotros lidiamos, ¿no? Todos creemos en algo, todos creen en algo, ¿no? Hasta los ateos creen en algo, y lo que ellos creen es que no hay Dios, ¿no? Entonces todos creemos en algo, y esa batalla de la fe siempre está tratando de sacarnos de lo que decimos creer, ¿no? Y como les decía, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le creen a él. Y creer en Dios, pues no, ni tampoco vamos a profundizar mucho ahí, porque esa es la parte más fácil, ¿no? Y es más, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Y es hasta un tema de conciencia natural, ¿no? O sea, acuérdate que la conciencia natural es la que construimos fuera de Dios, pero hasta con esa conciencia natural es un tema de lógica, ¿no? O sea, se necesita ser muy ingenuo para creer que todo lo que nos rodea surgió de la nada, ¿no? O sea, como una explosión, ¿no? Que hablan y todo, es como demasiado ingenuo, ¿no? Entonces, hasta por una cuestión de lógica sabemos que hay un Dios, o que hay una mente creadora como tal,
sino que muchas veces lo que conocemos de ese Dios es lo que Job decía, que de oídas te había oído, ¿no? O sea, lo que me han contado, lo que escuché por ahí, pero cuando uno realmente toma la decisión de atender aquel llamado que vimos arriba, ¿no? Que decía el Señor, vengan a mí. Entonces, cuando uno decide realmente atender a ese llamado y comienza a caminar con él, es que uno puede decir, wow, ahora mis ojos te ven. Ujú. Tristemente, la mayoría de las iglesias están llenas de creyentes de oídas, ¿no? De oídas, y nunca se han esforzado en realmente tratar de conocer al Señor y entenderlo por medio de su palabra, ¿no? Entonces, a muchos les cuesta confiar en Dios y ¿por qué? Porque creen en Él, pero no le creen a Él como tal. Y creer, digamos, creerle a Dios es básicamente que uno repose, pues es un reposo, Ujú. porque cuando uno tiene confianza en alguien o tiene seguridad en alguien, uno se puede decir que uno reposa en alguien, ¿no? O sea, que tiene ese descanso, ¿no? O sea, como cuando uno de padre confía y cree en sus hijos, pues uno tiene cierto descanso, ¿no? Cierto sosiego, digámoslo aquí, ¿no? Entonces, saber que Él va a orar de acuerdo a lo que ha prometido, ¿no? Entonces, pues esto de creer en Dios, pues no, te digo, es la parte más fácil, o sea, no, ni siquiera uno necesita nacer de nuevo para creer en Dios. O sea, ¿me entiendes? No hay basta solo con ver la naturaleza para creer que hay un Dios, por más que la gente no sea cristiana ni mucho menos. El asunto es creerle a Dios, como le pasó a Abraham, cuando dice que luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo que será el que te heredará, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, mire que ahí no dice Abraham que creó, digamos que creyó en Jehová, sino que dice creyó a Jehová, ¿no? Ujú. Porque creerle a Dios implica un nivel más, ¿no? Implica conocerle, implica caminar con él, o como la relación que tenía Abraham con él, que prácticamente lo miraba, o le hablaba cara a cara y todo ese asunto, ¿no? Entonces, cuando uno conoce a una persona, pues acuerda de un principio de la iglesia, ¿no? Cuando se conoce a una persona, pues uno entiende la obra, o uno entiende por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Bien, y ya finalmente para cerrar en estos minutitos, hay un paquete aquí de recomendaciones. Voy a leer algunas nada más, que está en el libro de Hebreos. Hebreos está lleno de esas recomendaciones para uno entrar en el reposo del Señor. Voy a leerlas rápidamente. Por ejemplo, Hebreos 4 del 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Entonces, mire lo que dice ahí, de nada le sirve a uno escuchar la palabra si eso no está acompañada de fe, ¿no? O sea, y entendiendo que la fe es conocer a quien que te está hablando, ¿no? Cuando uno escucha una palabra y uno conoce al que te está hablando, usted le da más valor a lo que está escuchando. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo, ¿no? Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que es lo que vimos ahora. 14 dice, por tanto, teniendo a gran sumo sacerdote, dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? El 5, del 11 al 14 dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso lo que habla en la palabra ahí es que realmente uno ya debería ser maestro en la palabra porque llevando ya tanto tiempo y siguen tomando lechita y todo ese asunto, bueno, es lo que habla Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, ¿no? Básicamente lo que habla Hebreos 6. El 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndole aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El 8:8 dice, porque reprendiendo dice, vienen días en que estableceré con la casa un pacto, no y entonces ahí lo que está diciendo es que había un pacto hecho con los padres, digamos lo que en el desierto, todo lo que hablamos ahora que se portaron mal y todo ese asunto, pero el nuevo pacto que él había hecho es que iba a poner sus leyes en la mente de ellos y sobre el corazón, y él iba a ser para ellos Dios y ellos iban a ser
su pueblo, ¿no? Y así hay muchos en Hebreos, digamos, Hebreos 10 está lleno, ¿no? Así, hermanos, que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo, Él nos abrió a través de un camino que es santo y lo que hemos hablado del camino, ¿no? Que es un santo vivo, es un camino vivo, nuevo y de santidad, ¿no? Hebreos 11:1, pues dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El 13 dice, conforme a la fe murieron algunos sin haber recibido lo que prometieron, confesando que eran extranjeros y peregrinos, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubieses estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero lo que está hablando ahí es que algunos, aunque no, digamos, porque sabemos que algunos de los que Hebreos habla digamos, no sé si ustedes han oído hablar en los deportes que hay como un salón de la fama, ¿no? En el baloncesto hay un salón de la fama donde los grandes jugadores de la historia pues los meten ahí como en un museo, ¿no? Entonces en hebreo se habla de como el salón de la fama de la fe, ¿no? Ya es un recuento de gente, siervos de mucha fe que caminaron con el Señor, que el Señor caminaba con ellos y muchos de ellos ni siquiera vieron la promesa, ¿no? Pero realmente porque, pues, o sea, había algo mucho mayor que eso para ellos, ¿no? Entrar a la tierra prometida en cierto era algo de reposo para el pueblo, donde podían desarrollarse y todo eso. Pero, por ejemplo, uno no podría decir en el caso de Moisés que no entró a la tierra prometida, les di la respuesta ahí, pero ahora me la mandan, de que, diría que falla de Moisés que no entró a Canaán. Pero bueno, eso era lo de menos, ¿no? Pero se fue a la presencia de Dios, que es lo más importante. Eso es lo verdaderamente importante. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derecho para vuestros pies, porque luego no se salga el camino. Entonces, son una cantidad de consejos, hermanos, que a la larga todos se resumen en ¿qué? Instrucciones. O sea, hay una intención de Dios de que entremos en su reposo. Pero para eso hay ciertos requisitos y ya vimos algunos de esos, ¿no? Hay algunas cosas que nos impiden, no endurezcamos el corazón, no andemos divagando como tal, conozcamos la palabra, caminemos en obediencia y hay que esforzarse, ¿no? Por ahí anda el tema del reposo del Señor. Recuerden, el reposo de Dios es mucho más que un día que hablan los judíos, el famoso Shabbat. Ellos, está bien, ellos les sirve un día ahí para paralizarse, descansar, disfrutar del fruto de su trabajo, que está bien. Nosotros lo hacemos también, pero realmente el Shabbat o reposo para nosotros es todos los días, ¿no? O sea, todos los días disfrutamos del Señor, disfrutamos, nos deleitamos en Él, le agradecemos a Él. Y los domingos lo que hacemos es, como parte de ese agradecimiento, y sabemos que tenemos el tiempo, no olvidar al Señor. O sea, nos congregamos en la iglesia, que es parte de disfrutar de eso. O sea, el congregarse lo ve uno también como ese disfrute, ¿no? De la oportunidad que el Señor nos da de reunirnos como iglesia, cantar, saludarnos y compartir la palabra. Es parte de las cosas que uno debería hacer como buen uso de ese día de reposo, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguno quiere compartir algo adicional o algún comentario. Sí, pastor, yo creo que sí es muy importante cuando nos reunimos porque se goza uno no solo de escuchar la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Directo, sino que también convive con los hermanos y como dice usted, se saluda uno con ellos y aunque sea un rato es bueno reunirse con ellos porque uno de lo que habla es realmente de la palabra, de lo que pasó, Y de lo el tema, Elsa, ahí es también que, digamos, el congregarse es una manera de hacer visible la importancia que uno le da. Porque, o sea, yo no estoy diciendo eh, que si yo me congrego, digamos, con eso estoy dando a entender de que Dios es lo máximo para mí, porque hay gente que congrega que nada que ver, ¿no? Pero digamos, como uno no tiene la capacidad de decir este sí, este no, entonces sí, pero digamos que el congregarse es una manera de hacer visible que realmente el dedicar un tiempo para el Señor es importante. Yo creo que el domingo o el domingo pasado compartíamos en el domingo pasado, bueno, Elsa ya estaba aquí en Cartago y sabe que Cartago es una ciudad que hace frío, digámoslo así. A veces, cuando le da por hacer frío, hace frío, ¿eh? Creo que este domingo no, sino el pasado que amaneció muy nublado, lloviendo. Entonces, y comentábamos con Mirena que uno veía que la gente llegaba con sus sombrillitas, sus chaquetas, mojados, con frío.
pero son cosas que uno dice, wow, me esforcé. Hay mucha gente que viaja de lejos para ir allá, ¿me entiendes? Entonces, es un estilo de vida ya. Yo les comentaba ahorita que los domingos para nosotros es, en lo natural es cansado, pero en lo espiritual es de gozo, De ¿no? O sea, gozo. uno recarga baterías. Sí. Entonces, es bueno, eso es parte del reposo de Dios, es parte de disfrutarlo a Él, no es que uno esté haciendo, que uno esté haciendo lo más, sino que lo poquito que uno haga, pues por lo menos es un granito de arena para ir sacando, como dicen por ahí, músculo Sí, espiritual, ¿no? Como tal. para uno mismo, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Acuérdense, ahorita que cerremos el discipulado, me mandan un mensajito de texto ahí a mi WhatsApp con la respuesta a la pregunta que les hice. Regálanos, Elsa, una oración ahí para despedirnos. Sí, pastor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre Santo, de reunirnos, aunque sea a través de la pantalla, Señor. Pero tú sabes, Padre bendito, conoces nuestro corazón, sabes el deseo que tenemos de aprender de ti, Señor, de escuchar, Señor, y de escucharnos unos a otros, Padre Santo, aunque sea por este aparato. Y gracias, Señor, por esto también, Señor, porque tú provees los medios, Padre Santo, para que estemos siempre, Señor, pendientes de cada noticia, Señor, cada palabra que tú escribiste, porque fuiste tú, Señor, hombre, Señor, pero inspirados por ti, Padre amado. Gracias, Señor, por el pastor, Señor, que dispone de su tiempo, Señor, por su familia también y por todos los que nos congregamos acá, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y bendice a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Amén.